tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder tener este encuentro hoy desde el Centro de Estudios Históricos del NOA, el CINOA. Hemos convocado y estamos agradeciendo la presencia de hoy del doctor Adolfo Omar Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un gran honor para nuestra facultad y en nombre de la decana, de la señora decana de la Facultad de Humanidades de Catamarca, Patricia Irma Brepe, le damos la bienvenida al profesor doctor Adolfo Omar Cueto. El doctor Cueto, como ya dije anteriormente, es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, es además premio de la Academia Nacional de la Historia, medalla de oro, promoción 1978-79, distinción de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, reviste el cargo de profesor titular en cátedras de Historia de Mendoza y Seminario de Historia Regional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo la categoría 1 en el Sistema Nacional de Incentivos y Investigación y posee una destacadísima trayectoria académica. Hoy el doctor Cueto aceptó muy amablemente y generosamente a brindarnos conferencia que denomina Región Histórica, Historia Regional y sus autores. Agradecemos en nombre del Centro, de la Academia y de nuestra, como dije anteriormente, su presencia, doctor Cueto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Lucía, en su persona. Mis saludos a la Universidad, a la Facultad de Humanidades de Catamarca, al Centro de Investigaciones del NOA y básicamente a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo. Para mí siempre ha sido un gusto y un honor cuando he sido convocado desde Catamarca para poder participar y sumarme a las actividades académicas que ustedes organizan. Sobre todo porque me reconozco como un alumno y un discípulo de Armando Raúl Bazán. Y realmente en homenaje a él es que con mucho gusto acepté esta participación, porque creo que personas como él merecen homenajes permanentes, sobre todo para que no olvidemos aquellos que hicieron surco, que marcaron en la historiografía, no solamente provincial, regional, argentina y yo diría latinoamericana, con su hacer. Por eso que realmente hoy para mí el honrado soy yo, de poder estar acompañándolos y traer a la memoria con estas palabras que voy a expresar, no solamente a la figura de Armando, sino también a todos aquellos que han sido hacedores y, digamos, luchadores historiográficos, por decirlo de alguna manera, de este concepto que es la historia regional. Podemos decir sin duda que la historiografía y las actividades historiográficas y académicas nos permiten asegurar que el concepto de historia regional ha estado presente en el quehacer metodológico y epistemológico en diferentes momentos de la evolución historiográfica de la República Argentina. No obstante, es necesario señalar que todos los intentos por aproximar una definición o establecer un marco conceptual de acepción común en el concierto de los historiadores nacionales, o al menos alcanzar una conceptualización que homogenizara esta discusión, no ha sido fácil. Por el contrario, podríamos decir que se ha caracterizado por carecer de una sistematización y sí de continuidad. En las provincias cuyanas, permítame que lo tome como ejemplo porque es mi región concretamente, en la década de 1930, la problemática encierra una riquísima actividad que se manifiesta y se plasma en el primer Congreso de Historia de Cuyo en 1937 y que concluye fructíferamente con la creación de la Universidad Nacional de Cuyo
en el año 39. Esta última, una verdadera respuesta en lo académico a la unidad y proyección cultural histórica de la región cuyana. En décadas posteriores se van a materializar otras acciones, sobre todo en lo regional. Será, por ejemplo, el segundo Congreso de Historia Cuyana en 1967 y básicamente la publicación de sus actas, los anales, y a su vez en el marco nacional van a surgir una serie de congresos, como es el caso de los congresos de historia argentina y regional, donde se va a adoptar el criterio y va a ser muy rico porque la academia va a empezar a circular por las provincias para generar sus congresos. Y van a haber intentos menores, también es cierto, y otros intentos individuales que van a aflorar sin demasiada trascendencia más allá de sus fronteras provinciales, pero que demuestran, sí, una preocupación siempre latente por aproximar nuevos elementos en pos de un acercamiento a la conceptualización, si se quiere, más universal. A mediados de la década de 1980, precisamente en 1986, el concepto va a recobrar notoriedad por un movimiento encabezado desde el Instituto de Historia Argentina y Regional, profesor Domingo Arias, y como consecuencia de esa iniciativa, va a empezarse a hacer un trabajo intenso por parte de los historiadores de casi todo el país, aquellos historiadores que están abocados a las problemáticas provinciales y regionales, constituyéndose en una verdadera preocupación el encontrar puntos de aproximación entre los estudiosos, hechos que personalmente vamos a calificar de sustanciales o sustantivos y promotores de acciones posteriores que han sido altamente positivas. En este sentido, permítame destacar la participación desde aquel entonces a ilustres historiadores como Armando Raúl Bazán, como Luis Alén Lascano, como Edmundo Heredia, Hernán Silva, Ernesto Meder, Margarita Ferrade Bartol, Isabel Gironés, Hugo Furcade, un sinnúmero de personas que desde ese momento van a empezar a poner realmente en una situación de primera plana en la problemática de la región histórica y básicamente del concepto de historia regional. Entre estos eventos debe necesariamente recordarse el primer simposio de historia regional que en 1986 en San Juan se va a concretar y va a ser el puntapié inicial para una sucesión de hechos y eventos trascendentes. Inmediatamente en 1987 se va a realizar el primer encuentro nacional de institutos de historia regional organizado por la Universidad de Río Cuarto. Reuniones en las cuales se va a procurar encontrar puntos comunes para aproximarse a una definición de aceptación general. Estos van a dejar un saldo muy favorable al conducir a importantes aproximaciones e intercambios de ideas, acciones que marcaron a los participantes. Aquellas reuniones se van a enmarcar básicamente en un proceso que va a tender a un claro objetivo. Es generar un enfoque más amplio de la historia nacional y comprender a las historias provinciales en el contexto de la región a la cual pertenecen. Es decir, estamos procurando generar una visión de la historia que tenga una capacidad real de concepción nacional, pero no porteñocéntrica, sino que tenga una capacidad de captación y de comprensión de la totalidad de lo que está sucediendo en la nación, en la República Argentina. Síntomas claros del cambio se van a materializar en las numerosas publicaciones periódicas que van a aparecer desde entonces de una manera bastante fluida y van a aparecer con los nombres de revistas o cuadernos de estudios regionales que yo diría que la mayor parte de las universidades nacionales de por aquel entonces, sobre todo las provincianas, van a generar una serie de publicaciones y un intercambio muy rico que hasta aún hoy se mantiene y es muy productiva. Aunque ellas no representan un criterio homogéneo en cuanto al concepto de región, sí van a testimoniar una clara preocupación que es por superar la visión de la historia provincial y comprender
que tanto la historia nacional vista de Buenos Aires como la historia provincial vista de la capital de la provincia no alcanzan para comprender el concepto abarcativo de lo que es la historia que integra o integradora, que es realmente la historia regional. Otras derivaciones de aquellos encuentros iniciales fueron las propuestas concretas y posteriores efectivizaciones de incorporar en la enseñanza formal y sistemática de los estudios, no solamente de nivel secundario, en muchas provincias, sino también en los planes de estudios de las carreras de historia en las universidades nacionales, de las historias provinciales y, ¿por qué no?, de algunas actividades vinculadas ya al concepto de historia regional, sobre todo en la figura de seminarios de historia regional. Consecuencia directa y de estos hechos trascendentes son los encuentros también de historia argentina y regional que se va a dar sobre todo a partir de 1990 y casi durante 20 años va a convocar a historiadores en principio y básicamente de la región cuyana, pero que paulatinamente van a ir integrándose también historiadores de otras provincias, como va a ser La Rioja, e inclusive la participación de muchos historiadores e investigadores del NOA. En este proceso no puede dejar de mencionarse a la obra que, sin duda, constituye un modelo para esta visión de la historia nacional, que es El Noroeste y la Argentina contemporánea, de Armando Raúl Bazán. Es una realización señera en la historia regional contemporánea, así como la propuesta de la Academia Nacional de la Historia también, que va a dedicar 2 tomos básicamente a las historias regionales en su nueva historia argentina. Es decir, lo que estamos empezando a ver, o por lo menos se plantea a partir de este hecho y de estas circunstancias que estamos viviendo, y con la potencialidad de la Academia Nacional de la Historia y de figuras como Armando Raúl Bazán, empieza a buscarse una idea de una historia nacional más abarcativa, más comprensiva de los hechos que se dan a lo largo y ancho del territorio nacional. Tras este somero e incompleto relato, que por cuestión de tiempo lo abrevio, pero que con mucho gusto podremos ampliarlo a posteriori, y luego de exponer algunos conceptos vinculados a esta problemática, queremos procurar acercarnos a consideraciones con el objeto de demostrar que la historia regional no solo es un camino para alcanzar la historia integral o nacional propiamente dicha, sino que la historia regional, en tanto que sustentada en la concepción de una región histórica, es una herramienta clave y básica para todo proyecto de regionalización que se procure. En general, podemos decir que se acepta que al hablar de una historia regional, nos estamos refiriendo al estudio, análisis e interpretación de los sucesos cuyo desarrollo han tenido por marco espacial a un territorio que se lo reconoce o acepta como una región con una historia común. Así se reconoce entonces al decir la historia de la región del NOA, del noroeste, del litoral, de Cuyo, de la Patagonia o cualquier otra. En otros términos, son territorios que pueden o no coincidir con un conjunto de provincias que tienen un desarrollo político-administrativo común. Es decir, y esto es un concepto muy importante a tener en cuenta, la región histórica y asimismo la historia regional no necesariamente está comprendida por los límites políticos administrativos que tienen las provincias, porque esto depende de otras variables que ya enseguida haremos referencia al respecto. También tiene rasgos comunes, registrando una evolución sociocultural con orígenes e influencias relativamente parecidas, una unidad etnográfica y características geográficas que generan procesos económicos productivos semejantes e identificadores, pero por sobre todo un territorio cuyo ethos le otorga identidad, lo homogeniza y lo diferencia de otros. Es una consideración común y tradicional, aunque no por ello cierta, que
nadie discutirá si al elaborar una historia de la región se incluye en el marco espacial a las estructuras políticas administrativas que se identifican hoy con los límites de las provincias. Ahora bien, este criterio no nos conduce a insertar coercitivamente territorios que, si bien pertenecen a una de estas provincias, no necesariamente constituyen en partes reales de la región histórica, como así también excluir a algún otro que si antes lo conformaba, hoy, por cuestiones de evolución, que pueden ser sociales, políticas, culturales, no se identifica con la región motivo de estudio. Por ejemplo, permítame que me autorreferencie en nuestra provincia, el sur mendocino se incluye en Cuyo por una cuestión, yo diría, estructural. Es de Mendoza, sur mendocino, Mendoza, Cuyo. Pero sin embargo, cuando uno pisa Malargüe y recorre sus tierras, se da cuenta que es Patagonia y su población es Patagonia y su población está inserta en la actividad cultural, en la actividad económica, más que con Mendoza, capital, lo está con las poblaciones colindantes de la región ya Patagonia. Entonces, evidentemente estas son condiciones que tenemos que tener en cuenta para no llegar a procesos que pueden llegar realmente a confundirnos. A partir de esta apreciación, extraemos tres consideraciones que van a estar sustentadas en la bibliografía producida por los historiadores que recién mencionaba y hacía referencia. Primero, que la región histórica, en cuanto a concepto, no necesariamente coincide con el territorio o marco espacial que se incluye al desarrollar la historia regional. Segundo, que la región histórica deberá ser graficada o representada como una suerte de círculos concéntricos, los cuales van debilitándose desde el centro hacia la periferia, alcanzando zonas de contacto con otras que serían contactos o puntos interregionales donde se van a fusionar posiblemente características de una y de otra, provocando situaciones en las cuales será lícito pensar en la necesidad de crear una nueva unidad o no, pero deberemos tener en cuenta esta particularidad. La historia regional resulta ser la historia de los territorios que se interaccionan naturalmente sin respetar los límites políticos administrativos, ni geográficos, ni precondicionamientos. Las interrelaciones que su población produce son el parámetro que debe primar básicamente. ¿Por qué? Porque la historia regional no debe buscar el molde que determine el espacio a historiar en la geografía o en la economía o en la sociología, ni en ninguna otra. La historia tiene su propia región y es el territorio en el cual se desarrolla el devenir producto de la actividad de una comunidad y se identifica con un pasado, con una cultura, con un espíritu y una evolución, la que aunque no idéntica, se acepta como común. Es decir, más allá de algunas diferencias que pueden tener, se aceptan como un punto común. La necesidad de lograr, entonces, una conceptualización sobre la validez, alcance y naturaleza del planteo histórico regional se origina en la importancia que tiene poder sistematizar líneas que acentúen su rigor metodológico, o por decirlo de otra manera, se acepte definitivamente el rol e importancia que tiene la historia regional como una forma de hacer historia. Están quienes se plantean si puede ser la historia regional un universo de análisis o concepto inmutable, permanente y rígido, a lo que debemos responder con otra pregunta, alegando si es lícito acaso afirmar que puede mantenerse la estructura de región cuando los parámetros políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, desaparecen o se alteran. Indudablemente que no, porque de todos estos factores, solo el geográfico o natural pueden ser pensados como quizás más permanente, aunque tampoco
en forma absoluta. Luego, parámetros variables no pueden generar conceptos permanentes e inmutables. Dicho esto, debe entonces aceptarse una conceptualización no rígida, pero en tal sentido, ¿podrá hablarse de historia regional aun cuando no coincida la región geográfica con la política administrativa o con la social cultural o con la etnosocial o con la económica? Entonces, valdría cuestionarse si puede constituirse una región histórica en la cual se alcance un estudio homogéneo, armónico y con una unidad constante, o por lo menos con valores más o menos permanentes. Cabe plantearnos, yo diría a esta altura, qué cambios deben registrarse en la estructura y qué componentes de la región deben modificarse o desaparecer para asegurar que la región se ha descompuesto o se descompone. ¿Qué índices o elementos son necesarios para que se transformen o modifiquen para considerarla a la región integrada? Como respuesta a estos planteos, creemos que una aproximación válida es la alcanzada por la definición publicada justamente en las publicaciones de Historia Regional del Instituto Arias, cuya autoría es de Ferrá de Bartol y Ana María García, al afirmar que el ámbito en que se realiza y se confirma la vigencia de la historia regional es un concepto dinámico, independiente de los límites políticos y administrativos, que se estructura a partir de un centro, pero ese centro se organiza por la interrelación y convergencia de los componentes fundamentales de la realidad histórica: tiempo, espacio y hombre. Dada la variabilidad de este concepto, parecería imposible alcanzar entonces una definición permanente, única y atemporal de región histórica, ella como base para generar la definición de la historia regional. Por eso, debe aceptarse la existencia de pautas que nos permiten alcanzar una conceptualización, aunque sea temporal y variable, a partir de elementos que permitan determinar a la región o espacio en el que se desarrolla la historia regional. Dichas pautas podríamos encuadrarla quizás en 4 puntos. El medio geográfico, que por su accesibilidad, aislamiento, homogeneidad o heterogeneidad, articulan o desarticulan a un territorio. El punto 2 serían los contactos culturales, dado que cada territorio sufre dispares procesos sociológicos, de transculturación, de choque, de inserción cultural, tal que genera una trama social propia y característica. La vida política podría ser el tercer punto, en tanto realización de la vida en comunidad del hombre, la evolución histórica, política institucional, religiosa, cultural, económica. Y el cuarto sería el rol de las personalidades, que por su influencia en un momento histórico unifican zonas o regiones en un tiempo restringido, integrando a un territorio sin otro factor convocante que la figura de ese hombre o caudillo. Para nuestro territorio valga, y para nuestra historia valga, una figura como puede ser Facundo Quiroga, por dar un ejemplo. Tanto en lo acordado debe establecerse entonces que la región, sobre todo la historia regional, puede ser interpretada, vista o tomada desde diferentes perspectivas. Es decir, que la historia regional puede ser un método, si se lo considera como una unidad o universo de análisis que permite el estudio de una región en un tiempo y en un espacio determinado. Claro, siempre que no se intente darle el carácter permanente e invariable.
pero también puede ser un tipo de historia, si se lo considera como una vía de acceso a una historia particular de un espacio. También puede ser un tipo de conocimiento, porque en la concepción histórica se refiere justamente a un conocimiento particular respecto a un todo. Es una forma de llegar al conocimiento total. Como posibilidad de conocimiento científico, se debe entonces apoyar en categorías de análisis, tal como las bases étnicas, fenómenos de estratificación social, la lengua como generadora de identidad del pueblo, la región como elementos vertebradores o integradores, la cultura en sus diferentes aspectos, y todo aquello que contribuya a la homogeneidad o diversidad de la región. Por último, también puede ser un género historiográfico, si aceptamos que ella es una forma de hacer, analizar e interpretar la historia. Entendemos por región histórica, entonces, al espacio en el cual transcurren y se producen las realizaciones de los hombres que la habitan y que se dan con una cierta continuidad temporal, lo cual no implica que sean permanentes. El término región, para otras disciplinas, presenta una definición, si no unívoca, por lo menos cuenta con una aceptación mayoritaria, tal que quien aborde un estudio no necesariamente debe establecer el marco conceptual en el cual se va a fundamentar su investigación. Para el caso de la historia, ello ciertamente es mucho más complejo. Si aceptamos que desde el punto metodológico la región histórica surge como una unidad o universo de análisis, indispensablemente debemos procurar una aproximación conceptual del término. Al ser la región histórica tener un contexto en el cual se producen y explican las acciones y realizaciones de los hombres que la habitan, toda región contiene entonces modalidades y caracteres propios en los cuales, y en cuanto que, como elementos condicionantes, inciden sobre la cultura que sus habitantes producen. Luego, la región histórica se identifica y diferencia por el hombre y su cultura, insistimos, por su etos. Pero, dado que es un concepto dinámico, resulta elemental delimitar, determinar, especialmente en lo geográfico, a la región. A partir del objeto de estudio y el elemento temporal. Porque si bien es una estructura, ella es operativa y no universal, y se concreta en un espacio y en un tiempo. No existe una región histórica permanente, porque si bien pueden perdurar en el tiempo, algunas pautas o factores que la han determinado, la evolución de otros modifica sustancialmente a esa unidad de análisis, generando una movilidad en los límites que la determinan en un contexto mayor. En este sentido, permítanme hacer de alguna manera una ejemplificación. Por ejemplo, en el párrafo anterior podríamos ejemplificar la región de Cuyo desde la época prehispánica hasta la actualidad. Pero también podríamos tomar el NOA. En el caso de Cuyo tenemos un primer Cuyum o Cuyo Huarpe, el nativo, el aborigen, que está integrada en una área cuadrangulada, básicamente por valles reconocidos como Caria, Tucuma, Uspallata, Guanacache, y es un territorio que tiene entidad propia, cultural. Es como de pronto sucede con el noroeste, o la zona del Paraguay, o el litoral. Luego tenemos el periodo de el corregimiento de Cuyo, o el Cuyo hispánico, o la región hispánica del NOA. A partir de factores político-administrativos, se van conformando por áreas de jurisdicción de los gobiernos, de las provincias que van a componer, o de los cabildos que lo van a componer, por lo cual van a aumentar un espacio geográfico, una jurisdicción, pero que no necesariamente están comprendidas
en la región histórica nativa, original. Por otra parte, tenemos también lo que es la región en tiempos de independiente, o el Cuyo independiente, por decirlo en nuestro caso. Tras el proceso de autonomías que sufrió gran parte de las provincias en la República Argentina después de 1820, se van a dar, ¿cierto? Y se van a mantener composiciones hispánicas, pero van a sufrir modificaciones llamativas al surgir fuertes personalidades que la van a anexar a otros espacios, tal como es la figura de Facundo Quiroga o Pancho Ramírez o Artigas. Qué difícil resultaría estudiar la región del litoral sin Artigas en el periodo 1810-1820. Sería muy difícil no comprender el proceso de la historia argentina si no entendemos este fenómeno región o de esa región histórica que un hombre perfiló y delimitó. Y por último también podemos hablar de la región contemporánea, que es más producto de convencionalismos políticos y jurisdiccionales que de una realidad homogénea basada en lo cultural. Esto tiene sin duda un punto de explicación en desarrollo, como puede ser el desarrollo económico. Así, por ejemplo, en el caso de Cuyo, el desarrollo que la vitivinicultura tiene en provincias como San Juan y Mendoza, que se diferencia de San Luis, va diferenciando y generando cambios que hoy en día realmente puede poner hasta en tela de juicio si la región antiguamente conocida como Cuyo tiene entidad como tal. O lo mismo que sucede con la concepción del nuevo Cuyo y la pertenencia de La Rioja a este nuevo Cuyo. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron esto? ¿Hubo una determinación cultural? Ya será motivo de conversación enseguida. Mas hoy, Cuyo como región sigue siendo identificada como la composición de 3 provincias tradicionales. Tal es el espíritu que la propuesta de conformación del nuevo Cuyo, ¿cierto?, al incorporar La Rioja, está alejada realmente de identificarse con el concepto de región histórica. Aunque quizás estemos presenciando el surgimiento, ¿por qué no?, de nuevas regiones que tendrán otros parámetros en su conformación. Debe aceptarse entonces que la región histórica no la determina el ámbito geográfico, sino el proceso histórico en toda su complejidad. De aquí que la región geográfica no se identifica necesariamente con la región histórica. Esta última, la región histórica, tiene características particulares que podríamos enumerar como que es un concepto dinámico, que es un concepto no es universal, que tiene un sentido eminentemente operativo, por eso de ahí la movilidad que nosotros estamos hablando, es el contexto en el cual se encuentra el objeto de estudio, es variable y está determinado por un espacio y un tiempo. Aunque en no pocas ocasiones se encuentran trabajos confeccionados a partir de una región que resulta de una elaboración científica. A ella se le da la forma, tamaño deseado como producto de la consideración de determinadas pautas e intereses. Tal es el caso de la generación de términos como micro o macro región. Estos tienen una aplicabilidad también ambivalente y equívoca, que requieren más que una definición realmente específica. Establecer su dimensión, alcances y sobre todo establecer los términos identificadores y propios. Así, por ejemplo, un distrito puede ser una microrregión de un departamento en una provincia y de la nación en el marco de la provincia, que resulta ser el microcontinental. No es entonces necesario que la historia regional tenga una conceptualización única, permanente e inmóvil a través del tiempo. Para ello, y para que ello tenga identidad, homogeneidad y validez fundamentalmente. Dicho concepto debe ser flexible, como convenga al estudio de los periodos,
ya que podrá variar en cuanto al alcance espacial, pero ello queda superada frente a la integración que implica la historia nacional, porque la historia provincial debe integrarse a la región y ésta a la nación, partiendo de la misma interrelación que genera la realidad vívida. Luego, la región es la unidad mínima de análisis posible, pero ello no implica que sea un territorio de tamaño determinado. Su contorno puede ser mayor o menor, tal como se requiera para alcanzar un contexto o marco del cual se comprenda o interprete el desarrollo y la evolución de la historia en su dimensión. En realidad, más que cuestionarnos sobre la posibilidad o no de hablar de una historia regional, deberíamos indicar que ello es necesario e indispensable, puesto que la historia integral de la nación solo resultará del proceso de la interrelación de las historias regionales. De la misma manera que se interrelacionan los hechos en la realidad, porque como ya se ha dicho, lo regional no es un concepto estanco, ni con delimitaciones permanentes, sino que su problemática se enriquece y se comprende totalmente al vincular una región con el contexto interregional. De aquí también que debe ser un objeto de análisis a enfocarse en forma interdisciplinaria. Luego, la historia nacional nunca podrá ser el producto de la yuxtaposición de historias provinciales o de las regiones, sino el producto del proceso de integración alcanzado por la interrelación de las realidades determinadas por las vinculaciones, realidades, dependencias que las circunstancias y hechos generan por sí mismos. Entonces, la historia regional como estudio de lo particular es el medio indispensable para llegar al conocimiento de lo general, es decir, una historia nacional integrada. Ahora, si el concepto identificado como región, en cuanto a unidad de análisis, que conduce a las historias particulares o regionales, no estructura su contenido según sus intereses y límites que le son propios, esos intereses o límites no son condicionantes que terminan por inhibir a una real concepción de la historia nacional como se pretende. En realidad no creemos que sea así, sobre todo cuando una región se desarticula y pierde una parte de, por ejemplo, una provincia que se desvanece o que pierde entidad dentro de esta concepción de región. Esta parte o territorio rápidamente se integra necesariamente a otra región con la cual se identifica por mayor cantidad de elementos comunes, que fueron cambiando. ¿En qué momento empezaron a cambiar? Hay que analizarlo, pero que la realidad económica, social de una provincia con otra y de espacios van cambiando, van mutando, se van transformando, no nos cabe la menor duda. Por eso decimos que lejos están de ser inmutables. Si no la entendemos así, sin duda la historia regional puede transformarse en una suerte de círculo cerrado, en un proceso sin integración permanente y homogeneizador de lo nacional, continental y universal. Claro que para alcanzar la historia regional integrada e integradora de lo nacional, debe superarse a los condicionamientos particulares e intereses de las regiones. Sin ello, no solo se cambia el enfoque del centro de la historia nacional, que hoy podemos acusarla de porteñocéntrico, y modificando solo el ángulo de enfoque de la nueva posible versión de una historia nacional. Es decir, que si no tenemos cuidado, podemos simplemente cambiar el ángulo de enfoque, pero no vamos a avanzar sobre una historia nacional integrada. Ahora, no debemos cargar las tintas sobre algunos puntos y parcializar los enfoques, porque si la historia nacional puede ser juzgada como una deformación de la realidad en cuanto a realidad parcial
o vista unifocalmente, cabe preguntarse qué han hecho los historiadores e instituciones provinciales y regionales para revertir, modificar o reactivar, en este sentido, ¿cierto?, en nuestra historia. ¿Acaso debemos aceptar los juicios al respecto y, por ejemplo, reconocer que cómo podría ser de otra manera si nuestros historiadores se han resignado a alimentar sus bronquios con el aire que expelen los historiadores capitalinos? Evidentemente, resulta muy necesario el desarrollo y la profundización del trabajo historiográfico en la provincia y en la región, para que necesariamente el conocimiento de la historia no tenga siempre esa percepción capitalina y que se adjudique el concepto nación. Indudablemente puede revertirse la situación historiográfica y no efectuar meras críticas, sino intentar soluciones. Es básico el desarrollo de las historias provinciales, interrelacionadas en las historias regionales, porque si ellas han alcanzado cierto grado de avance en algunos casos, puede afirmarse que en general el estado historiográfico provincial es bastante pobre. En otras palabras, no puede pensarse en tentar cambios en el enfoque de la historia nacional si no contamos con los instrumentos necesarios, es decir, con historias provinciales integradas en una historia regional. Claro está, esto no se alcanzará con expresiones de deseo. Se requiere un cambio de mentalidad, de metodología, de predisposición de los historiadores, y yo diría que sobre todo lo que se requiere es que no solo de las universidades, sino de las academias, de las juntas, de las instituciones, salgan profesionales, escritores, que realmente estén preocupados por el desarrollo y por básicamente plasmar en escritos las historias de nuestras provincias, insisto, integradas en un concepto de región. Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida se puede considerar a la región histórica como una herramienta para la regionalización, aun cuando pueda parecerse que, por abordar la temática de la regionalización, nos alejamos de la problemática conceptual que hasta ahora hemos planteado. En realidad es un tema íntimamente ligado a todo lo expuesto. Tema vigente, de necesaria concreción e irresoluto a la fecha, dado que no se han encontrado las vías adecuadas y compatibles para su consubstanciación. Quizás las propuestas políticas administrativas e institucionales que en las últimas décadas se han encarado tengan el germen del fracaso en el mismo origen y naturaleza. ¿Por qué? Porque ellas están pensadas desde enfoques que no respetan y menos aún priorizan la naturaleza y conformación de la región histórica. Es necesario entender que la región histórica no es una unidad nacida de lo casual, ni de lo circunstancial. Ella es producto de un proceso histórico-cultural que deviene en un proceso real, que tiene transformaciones, que es cambiante, pero que a través del tiempo tiene un vínculo, una identidad que básicamente es cultural e histórica. No basta con animarse a elevar entonces la propuesta de decir vamos a regionalizar en nuestro país. De nada serviría si la base y el criterio del proyecto es la redistribución entre provincias ricas y provincias pobres. Esto no puede ser realmente el eje del sistema regional. Cuando las poblaciones encuadradas en estructuras provinciales se unen, lo hacen sobre la base de la solidaridad y de una identidad común. Por ende, muy difícilmente aceptarán la imposición política de sustentar financiera e económicamente a otra provincia si no existe el sentimiento real de formar parte de una región y en la cual haya un sentimiento realmente de integración. Entonces, si bien se acepta que la región es un área homogénea física, cultural, social y económica, ello no implica que todas las regiones lo sean de la misma manera. Partiendo de la no semejanza,
resultará necesario, en el marco de una política nacional, tener en cuenta las propias particularidades que permiten actuar en consecuencia. Así, mientras tenemos regiones históricas, ancestrales, con una identidad a lo largo de siglos, como es el NOA, como es Cuyo, tenemos regiones plan, como es la Patagonia, donde todavía hay muchas cosas por definir. Cada vez que se ha pretendido instalar una política de regionalización en nuestro territorio argentino, ha despertado profundos debates que han condicionado y han terminado por paralizar las acciones. Y es que más allá de la falta de claridad en las definiciones y propósitos, han primado criterios que desoyen la naturaleza original de las regiones históricas. Posiblemente se debería tener claridad en los fines si se propone alcanzar una redistribución económica que empareje las realidades presupuestarias, el desarrollo social, económico, y se deberían manejar pautas propias, en tanto que si se quiere buscar alternativas que sean correcciones de un deteriorado sistema federal, otras deben ser las acciones. En este último caso, primero debería decidirse si la región debe ser concebida como una simple corrección a escala a partir de las provincias, o si conviene que sea una nueva estructura administrativa y de una colectividad política. Aquí se abre entonces una puerta para otro debate riquísimo, que me imagino que será motivo para profundas discusiones y muchas discrepancias, pero que no es motivo en este momento de nuestra conversación. Cierto es que hasta hoy, cada vez que se ha pretendido promover el reordenamiento, se ha tenido en cuenta, se ha tenido en cuenta los sentimientos de la población, las percepciones culturales, los aspectos integradores y desintegradores, la identidad cultural. En realidad, rápidamente debe reconocerse que han resultado proyectos armados en laboratorios intelectuales o políticos que han obviado preguntar a la comunidad si quiere o no, o si acepta una nueva forma de ordenamiento o de relación cultural. Más aún, no es admisible omitir para cualquier análisis que en el desarrollo histórico, antes que las provincias, fueron las regiones. Estas regiones, unos 2 siglos y medio antes, fueron primeramente estructuradas culturales y luego administrativas e institucionales, a partir de las cuales nacieron posteriormente estructuras y ordenamiento de las ciudades originales. Si hay algo que nosotros tenemos que entender dentro de la lógica de la administración política hispana, fue la comprensión que tuvieron al integrar los territorios desde una lógica de región histórica. E inclusive, cuando se generan las intendencias en el nuevo virreinato del Río de la Plata, puede observarse perfectamente que hay una concepción de respeto regional y cultural, de integración. La forma de integrar lo político administrativo es a partir de una realidad histórica, cultural. Se podrá entonces conjeturar si la región histórica ha sufrido mayores o menores cambios en sus dimensiones, en lo espacial y geográfico, si se podrá proponer una mayor o menor integración económica o política desde las esferas gubernamentales, pero no es factible omitir el consenso de la comunidad y su aceptación para llegar al éxito de cualquier proyecto que en este sentido se haga. En este sentido, y básicamente a donde he querido conducir esta charla de esta tarde, es básicamente que la historia regional es sin duda una herramienta dentro de la historiografía que nos permite generar un relato integrado, no sectorizado, ni cortado, ni fragmentado de los procesos sociales, del proceso cultural, del proceso político que los pueblos, que las comunidades locales han ido desarrollando. Como también la región histórica es un espacio integrado por una comunidad que tiene una entidad que le es propia y que es
sin duda el núcleo en el cual tenemos que buscar el desarrollo de su conocimiento a partir de la historia, a partir de actividades interdisciplinarias, pero que sin duda es el núcleo que nos permite acercarnos a la identidad de las poblaciones en esta Argentina tan heterogénea desde lo cultural y que nos va a permitir, sin duda, llegar a una historia nacional integrada, mucho más comprensiva de la realidad de todos los espacios que comprende nuestra enorme geografía. Les agradezco mucho por su atención. No, le agradecemos a usted por tan detallado y apasionado argumento y por todas las palabras y por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Históricos, del Centro de Investigaciones del NOA, de nuestro SINOA, profesor Raúl Armando Bazán. Y bueno, quiero comentarle que en este momento nos visitan a través del chat miembros de número de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. Tenemos también historiadores de La Rioja, también el historiador y periodista Roberto Elizalde, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Como dije anteriormente, miembros también de nuestro SINOA, profesores del interior, de Catamarca, de Santa María, de Belén, de Capayán. Está presente con nosotros también la especialista Roxana Gutiérrez, vicedirectora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, la magíster Adriana Medina de Santiago del Estero. Entre las preguntas hay muchísimos agradecimientos hacia su persona por estas palabras que usted ha vertido, y entre las preguntas que se postulan, o las reflexiones también que se consignan, Osvaldo Jerez dice, me preguntaba qué relación existe entre la propuesta de autores como Bazán y los planteos de Terán o de Cainal Feijó, o con las planificaciones zonales de los 80. Yo creo que están todos vinculados porque en definitiva Armando siempre era una persona agradecida a todos aquellos que habían sido sus maestros y fue un amante del conocimiento de las provincias de la región que él tanto amó, que fue el NOA. Y evidentemente yo creo que él alcanza logra un objetivo trascendente, que es poder unir o poder conceptualizar y poder entrelazar las historias provinciales generadas en todo el NOA. Y ese mismo proceder fue el que se fue plasmando en la relación que fueron generando toda esta corriente que yo hacía relato de 1980, sobre todo en MAS, donde ese fluido contacto, discurso, encuentros entre hombres de Santiago del Estero como Alén Lascano, de Bahía Blanca como Hernán Silva, Ferrá Bartol de San Juan, Meder del Chaco, fueron generando realmente una concepción que tuvo sus diferencias porque cada uno de nosotros vamos generando conceptos propios, pero que fueron generando, por sobre todo, ciertos puntos en comunes que nos permitieron ir acercándonos, posiblemente a través de las publicaciones, a través de las propuestas que quedaron escritas, una concepción más abierta de la historia regional. Y sobre todo, vuelvo a decir que, y por eso lo aludí particularmente, que la historia del noroeste argentino es realmente una obra que integra este concepto y este conocimiento. Por eso que particularmente destaco en la figura de Bazán,
este rol de ser como una suerte de integrador del pensamiento que se fue desarrollando en las últimas décadas del siglo XX. Por eso que justamente hago hincapié en este tema. No sé realmente si respondo al requerimiento de... Lucía, tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Ahí está. Seguramente que usted ha ampliado bastante lo que el argumento o la reflexión del señor Jerez. Acá Roberto Elizalde pide encarecidamente que leamos sus apreciaciones. Felicitaciones, doctor Cueto, por este interés en dar a conocer en Buenos Aires la historia regional. En ese trabajo estamos acá y algunas juntas han colaborado. En lo local, Mónica Olivera, Gabriela de la Orden han sido valiosos referentes. Y el Centro de Estudios de Investigaciones Históricas del Norte, el nombre de Armando Raúl Bazán. También quiero decir que nos encontramos también con la presencia de Isabel Bazán, la hija de Armando Raúl Bazán, está presente, es parte, es miembro activo del centro, y siempre está con nosotros y proponiendo a personas que saben que han tenido una experiencia de vida con su padre. También Jerez, el señor Jerez, hace otra aclaración que podría llevar a una argumentación también. Por otro lado, ¿cómo explicamos la falta de diálogo de la actual historia regional renovada, que postula que la región es una hipótesis a demostrar y propuestas como la de Bazán? Esa es su pregunta o comentario. En principio yo creo que hablar de la historia regional como una hipótesis es un pensamiento particular. Para mí no es una hipótesis, para mí es la realidad, es mi campo de trabajo. Yo creo que la historia regional, como dije, es un método, es una forma de hacer historia, es un conocimiento particular, no es una hipótesis. En este sentido, también podríamos poner en duda el concepto de nación y luego podría decir si la historia nacional existe o no existe. Porque lo que tenemos que ver en todo esto y lo que justamente estamos tratando de destrabar es que si la historia se desarrolla a partir del proceso que el hombre mismo genera y su sociedad a través de aspectos culturales, sociales, políticos, administrativos, y que cada lugar es impactado a través de fenómenos sociológicos, de fenómenos económicos, y que esto cada vez se ha ido profundizando, pregunto, ¿cómo hacer para integrar una historia que nos permita tener un conocimiento real del hecho y no una visión parcializada? Porque cuando yo escribo una historia de una provincia y me quedo encerrado en los límites político-administrativos, en realidad no puedo comprender lo que es una historia provincial, porque las provincias, las historias provinciales, están integradas con las otras y básicamente con la región. Es lo mismo que hoy pasa con una historia nacional que no tenga una integración con los procesos latinoamericanos. Entonces, vuelvo a decir, que la historia regional sea un concepto hipotético es un pensamiento, es una idea. Para mí no lo es. Bien. Muy claro, y bueno, la pasión por esta herramienta metodológica, por esta metodología que usted dice y sostiene seguramente en toda su obra académica, y se reflejará allí este constructo sobre la historia regional.
Hay felicitaciones, varias, entre ellas de la Magíster Gabriela de la Orden. También contamos con la presencia del secretario de la Maestría en Historia Regional Argentina, el doctor Gustavo Salas, también con la presencia de la secretaria del Centro de Investigaciones Históricas del NOA, profesora Mónica Olivera, quien ha servido de nexo y contacto permanente. Así que bueno, sin más, agradecer su presencia en nombre de la decana, en nombre de la maestría en Historia Regional, pronta a inaugurarse, ojalá en forma presencial, para el año que viene, donde usted será invitado seguramente. Así que, bueno, agradecerle nuevamente su presencia, su tiempo, su espontaneidad y todo lo que nos ha brindado en este lapso. Muchas gracias. Si me permite, Lucía, un minuto nada más, agradecerles a ustedes esta oportunidad, recordar que Armando Bazán fue el generador de una maestría que por suerte creo que se va a volver a repetir, que movilizó profundamente la historia regional, donde muchas de las personas que hicieron esta maestría hoy por suerte nos están acompañando. Para mí es un honor y la saludo a todos aquellos que están presentes y sobre todo a aquellos que pueden no estar de acuerdo con lo que yo he dicho. Justamente el objeto de las ciencias sociales, como puede ser la historia, es que está todo por construir, está todo por hacer. Y creo que lo bueno en todo esto es poder realmente intercambiar ideas, porque es en lo que uno crece intelectualmente y personalmente. Por eso les agradezco profundamente al centro, a la universidad y a la facultad este espacio, y un gran saludo a la Junta de Estudios Históricos de Catamarca y a sus miembros. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.